Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Grabando intro domingo 4. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Frecuentemente nos esforzamos en el alcanzar la comprensión de los misterios de Dios o en comprender a Dios mismo. Dios sobrepasa nuestra mente, nuestros conceptos, nuestras capacidades, y nada de lo que digamos sobre Él es capaz de definirlo. Nuestro intelecto debe dejar lugar muchas veces al encuentro con el misterio y contemplarlo desde la fe. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo. Ya estamos en el 23º domingo del tiempo ordinario. Como siempre, el Señor viene a nuestro encuentro y nos anima, especialmente a través de su palabra y especialmente todo este tiempo de septiembre que le dedicamos a la palabra de Dios. Rezamos por nuestros jóvenes y rezamos y pedimos también la intercesión de San Miguel Arcángel en este mes que también le dedicamos. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales
son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra y lo que está a nuestro alcance lo cubrimos con esfuerzo. Pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto de tu Santo Espíritu? Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres los que te agrada, y por la sabiduría fueron salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan, seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú los arrebatas, y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Señor, tú has sido nuestro refugio. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, tú has sido nuestro refugio. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que desciendan hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión, te lo envío como si fuera una parte de mí mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre. No, ya no como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, ¿cuánto más lo será para ti, que estás unido a él por lazos humanos y en el Señor? Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él dándose vuelta les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar
Y todos los que lo vean se ríen de él, diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar a aquel que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, interesantísima esta palabra del Señor en este domingo, en que la palabra de Dios, como siempre, y estamos en el mes de septiembre que le dedicamos justamente a la Biblia, 23º domingo del tiempo ordinario, nos invita a una adhesión total a Jesucristo. Upea la importante de Ajina. Ya yesa cuá, ya yesa pea, lleva a upear con las Ajina, puede calcular. Antes, dice, de tomar una decisión. Ser cristiano implica para nosotros, queridos hermanos, tomar una decisión. Esto es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Y por eso, esto implica también que tomar una decisión siempre nos cuesta, porque es como Jesús está metiendo hoy el dedo en nuestra llaga. Porque esto nos hace preguntar y nosotros tenemos que responder ante esta pregunta retórica: ¿somos o no somos nosotros verdaderamente cristianos? Y ande pico ya pojina peñande yara yerurea yandea lleva. Y ande pico ya ipucuijina peñandera pea lleva allá poja ya peñande yara rapucueri, que es en síntesis, ¿verdad?, lo más importante, lo esencial y lo fundamental en la vida del cristiano, tomar la cruz, dice el Señor, y seguirle cada día. Pero esto cuesta, porque la cruz significa el sufrimiento, la cruz significa la renuncia. No quiere decir tampoco, queridos hermanos, que nosotros somos masoquistas. La vida del cristiano no es una vida de masoquistas, vais a las masoquistas. Masoquista quiere decir aquel que quiere sufrir por sufrir. Llego a sufrir hoy, llego a hoy, etcétera, etcétera. De ahí se vea. Sino que la vida del cristiano significa entonces ir puliéndonos interiormente de las cosas que simplemente nos desvían del objetivo esencial y fundamental. ¿Por qué? Porque todo lo que aquí al final de cuentas nos está diciendo, imagínense Jesús cómo nos presenta: cualquiera que venga a mí y no me ama más que a su padre y a su madre. Esta es una cosa demasiado fuerte decir. Esto es un género literario. La Biblia hoy y se no hay está con el. Pero entonces, queridos hermanos, no quiere decir así tomar literalmente, sino que entender el sentido, como eso es tan humano, es un amor tan sanguíneo, tan natural, que nos acerca, ¿verdad? Entonces, esto hace que nos llame la atención. Jesús, de cierta manera, nos está llamando la atención y nos dice: el seguimiento suyo pide y exige compromiso total. Compromiso total. Ser cristianos, entonces, no es ser un gusanito ahí sin esqueleto, pues ahí comíntese, no. Nos pide decisiones, nos pide que sigamos lo que Él nos está pidiendo, y por eso aquí nos está pidiendo una renuncia total a todo aquello que nos va a desviar de lo esencial y lo fundamental de una vida generosa y de una vida entregada. Entonces, por eso dice, imagínense, si no, y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, imagínense, llega a lo máximo. No puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Y yo, sin embargo, queridos hermanos, por la experiencia, ¿verdad?, como sacerdote, tantas veces estoy viendo y estamos viendo en nuestra sociedad tanta corrupción. La corrupción con algo, ya el juez ya yo al juez rey, o sea, el simple palabra, esto es egoísmo. Nos estamos aprovechando en todo caso, ¿verdad? Entonces, absolutamente no le estamos amando a Dios, porque amar a Dios significa una renuncia total, pero a favor de la comunidad, a favor del hermano, a favor del prójimo.
Opea con da ese la ñande yecota la ya tiriri peure con boya moriaju chapín o lo que sea. Al contrario, ñande la llamo chapín va a los demás. Porque ñande mondaja, porque ñande yapu, porque ya upa la plata ajeno que le corresponde al pueblo, a la comunidad. Upea con la dice porque somos corruptos. Esa es la triste realidad, queridos hermanos. No es porque no hay plata o porque no hay riqueza en el mundo. Claro que sí. Esto se llama saber administrar. Esto se llama administrar desde Dios. Y por eso que nos dice, ¿sabes qué? Si vos no le amás a Dios verdaderamente por encima de estos bienes, porque algunas veces ella no se haga él hace a la cerupa, entonces amondata me dejan más. Debe ser socio, debe ser amigo, entonces no jueguen, debe jugar, porque entonces en mi eco te dan de se cuña. Entonces me etandé porque no jueguen amondata donde sea me dejan. Y vos no te das cuenta que estás destruyendo, ¿verdad?, a la nación, estás destruyendo a la comunidad, a la sociedad, los bienes que corresponden, ¿verdad? Entonces, a toda nuestra nación nosotros estamos haciendo vito. Ya dejáis, señor. Entonces, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos está pidiendo muchísimo. Y después comienza a decirnos, bueno, va para la bellapota, van a ser verdaderamente cristianos. Entonces, siéntense, calculanas, amigos. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular, ¿verdad?, lo que significa la vida cristiana? Querer ser cristiano, sos cristiano, bueno, igual pues hay que calcular. Hay cuá, catequiza acá, de yarañé. Ahora estamos en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, ñandu migna veñan de yarañé. Va a la yañandeja, va ella vayan de boesejina lleva. Yaguatapona mi janguaisha. Y eso es lo que nos está diciendo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? Es decir, cuando nosotros proyectamos la vida de santidad, la vida cristiana, tenemos que sentarnos a decir, bueno, Señor, ¿por dónde tengo que caminar? ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo debo hacerlo? Y es así. Entonces, después te pone otro lindo ejemplo, uno que va a salir a la guerra, dice, tiene 10.000 hombres y el otro tiene 20.000. ¿Acaso yo primero no se va a poner a pensar bien? Entonces enseguida una embajada, vayan y vean un poco la paz, negociar la paz. Y así, hermanos, si tenemos un corazón sincero y un corazón limpio ante Dios, nosotros vamos a decir, Señor, ¿sabes qué? Sí, ahí a negociar senemia, lleva cuando se pueda caer. Y quiero hacer bien porque no quiero perder la guerra. No quiero perder mi vida, quiero ir detrás tuyo, quiero ser sincero, quiero estar a favor de mi comunidad, quiero estar a favor de mi pueblo, de mi gente. Y eso, queridos hermanos, en cualquiera de los ámbitos. Antes lleva los que están en el gobierno, los que están al frente de un país, de una nación, porque upeañandé en cada lugar, en cada rincón, en cada responsabilidad que tenemos nosotros, estamos viviendo esto mismo que nos dice el Evangelio. Y en cada lugar y en cada responsabilidad tenemos que asumir y tenemos que tomar verdaderamente una decisión por Cristo. Pidamos esa gracia hoy en este domingo y hagamos un camino serio para que podamos hacer el camino de santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento ante el Señor
todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra amada Iglesia, para que siga predicando con sabiduría, inculcando a la humanidad el valor de la vida y nuestro destino de eternidad, oremos. Te rogamos, Señor. Por quienes se dedican a la enseñanza y la difusión de la palabra de Dios en el Paraguay, para que la luz del Espíritu siempre los acompañe, oremos. Te rogamos, Señor. Por los hermanos que carecen de un empleo digno y son víctimas del trabajo esclavo y la trata de personas, para que puedan ser pronto promovidos según su dignidad y derechos, oremos. Te rogamos, Señor. Por las misioneras de la caridad y los que se dedican al servicio de los más carenciados, para que la intersección de Santa Teresa de Calcuta no les falte nunca, oremos. Te rogamos, Señor. Padre misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo,
es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe ser historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre en su vida divina. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos, queridos hermanos, continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Quiero servir hasta el ocaso. Quiero buscar la santidad. Sé que sin ti solo soy barro, pero contigo sé que lo imposible se hace realidad.
Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Gracias a ti, hoy soy un hombre nuevo. Gracias a ti, puedo cantar en libertad. Por eso con mi canto, mi voz se eleva en oración. Por eso te proclamo mi Señor y Salvador. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, nada me faltará. Aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, sé que nada me faltará. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Ahora vamos a ver un video para hacer un ejercicio de discernimiento todos juntos. Quiero que mientras ves este video te preguntes, ¿qué estoy sintiendo? Has got Redmond to aim at, and so too in lane number 3 is Steve Lewis, but Redmond's got off very fast indeed, and so too is Ismail of Qatar. Down the back straight, he's the fractional leader. And Redmond has broken down. He's on the track, kneeling down, and Derek Redmond, on his injury problem, the jinx has struck again.
to stop him. He's going to tell him, Derek, don't. ¿Qué sentiste durante este video? Tal vez sentiste tristeza porque te recordó a tu papá, que tal vez no compartes lo suficiente con él. O tal vez este video te conmovió. O tal vez este video te hizo sentir mal. ¿Qué sentiste? Este es el primer paso para discernir. Reconocer lo que siento. Luego, veo si realmente esto es materia de discernimiento espiritual o no. ¿Crees que Dios te está queriendo decir algo por medio de lo que sentiste mientras veías este video? Hoy en día nos cuesta mucho sentir, nos cuesta mucho conectar con nosotros mismos. Mencionaré dos obstáculos. El primero, la superficialidad. Vivimos rodeados de tantos estímulos, películas, series, fotos, que no nos permiten conectarnos con nosotros mismos. El segundo obstáculo es que vivimos demasiado acelerados. Intuimos que debe haber una mejor manera de vivir. Recuerdo hace unos años en los que vivía sumamente acelerado. Creía que estar acelerado era una expresión de mi amor a Dios, a los demás, de mi pasión por la vida. Sin embargo, me di cuenta que viviendo así no solo me hacía daño, sino que le podía hacer daño a los demás. No podía conectar conmigo mismo. Y me di cuenta que esto no venía de Dios. Ahora te voy a dar unos consejos para que puedas sentir, para que puedas conectar más contigo mismo. El primer consejo, realiza cosas sanas. Conozco personas que les encanta el fútbol, pero que nunca juegan. Conozco personas que les encanta ir con unos amigos a la playa, pero jamás lo hacen. Vive, haz cosas sanas, sal de ti mismo. El segundo consejo es rodéate de estímulos profundos. ¿Por qué crees que libros como Don Quijote de la Mancha, Hamlet, La Divina Comedia, Los Hermanos Karamazov, son libros que todavía se siguen leyendo después de cientos de años? Porque tienen ideas profundas que hacen que nosotros conectemos con nuestro corazón. Incluso podemos ver cosas más recientes, como Star Wars. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, de Star Wars? Los movimientos del corazón de Anakin. Vemos a Anakin que era un niño tierno que construye su navecita, que tiene grandes sueños.
luego va creciendo y vemos cómo en él influye tanto el miedo, el odio, la venganza, el sufrimiento. Y vemos luego cómo el corazón de Anakin va cambiando y termina siendo Darth Vader. Vemos en Anakin cómo el hombre tiene un potencial increíble, tanto para lo bueno como para lo malo. Y ese mismo potencial lo encontramos en nuestro corazón. El hombre es una criatura que puede llegar a ser la Madre Teresa de Calcuta, que pasa toda su vida recogiendo personas de la calle para curarlas, servirles, limpiarles, y que influye en miles de personas que la siguen y, siguiendo su ejemplo, viven una vida de servicio total a los demás. Sin embargo, el hombre también puede ser un Hitler, un Stalin, una persona que produce guerras, sufrimiento. Los grandes desequilibrios que vemos en el mundo, el hambre, las guerras, las drogas, la violencia, tienen su raíz en el corazón del hombre. Y los clásicos saben expresar esta realidad. Por ejemplo, Doña Bárbara, el libro más importante de la literatura venezolana, nos muestra la lucha entre Doña Bárbara, que refleja las pasiones, los instintos, y Santos Luzardo, Santos, que refleja la religión, Luzardo, que refleja la luz de la razón. En el arte también vemos expresada esta lucha. Por ejemplo, La Piedad de Miguel Ángel. Quiero que veas esta escultura. Cómo Miguel Ángel transmite la lucha que había en el corazón de María en ese momento en que ella recibe el cadáver de su Hijo Jesucristo. Fíjate detenidamente en esta escultura. Fíjate en las manos. Una mano está totalmente aferrada al cuerpo de su hijo. En cambio, la otra mano prácticamente ni lo está tocando, lo está como ofreciendo. En ese momento María tenía en su corazón, por un lado, un profundo dolor. Es mi hijo, porque esto tuvo que haber pasado así. Sin embargo, también confiaba en que eso era la voluntad de Dios. En nuestro corazón tenemos un deseo de trascender, nos sentimos atraídos hacia lo bueno. Sin embargo, en nuestro corazón también tenemos algo que nos jala hacia abajo. Hay una lucha entre la gracia y el pecado, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Hay una fábula que expresa esto muy bien. Había una vez un alacrán que se estaba ahogando. Me ahogo, auxilio, me ahogo. De repente, una rana escucha al alacrán, salta, comienza a nadar, toma al alacrán, se lo monta en la espalda y lo lleva a la tierra. El alacrán seguía tosiendo y la rana lo ayuda a sobrevivir. Luego, el alacrán le dice: estoy sumamente agradecido. Muchísimas gracias. Has salvado mi vida. La rana le dice: no te preocupes, estoy ahí cada vez que lo necesites. En eso, el alacrán pica a la rana, le clava el aguijón. La rana, agonizando, le dice: ¿por qué has hecho eso? Realmente te estabas ahogando. Y el alacrán le responde: tienes razón, lo siento, es mi naturaleza. Cuando aprendes a sentir de la manera que dice San Ignacio, toda tu vida cambia. Lees un libro de una manera muy distinta, no estás tan atento al contenido del libro, sino lo que ese libro está estimulando en tu corazón. Cuando viajas, vas a un museo, ves un palacio, una iglesia, no estás prestando tanta atención a la fecha, al arquitecto y a todos esos datos que puedes buscar en internet, sino lo que eso está estimulando en ti, qué te está inspirando. Cuando ves la Basílica de San Pedro y piensas
en que esas personas soñaron en construir algo que ellos nunca verían, pero que nosotros podríamos después de muchos siglos ver y recibir sacramentos ahí. Piensas, ¿qué le quiero ofrecer yo a Dios? ¿Qué es lo mejor que yo le puedo ofrecer? Lees la Biblia de una manera muy distinta, la lees como leyendo en un espejo. Lees la vida de Moisés, de José, de Egipto, y ves cómo tu vida también se refleja en esas historias. Convives con las personas de una manera totalmente distinta, estás más atento al sentimiento que tú les estás transmitiendo a ellos y el sentimiento que ellos te están transmitiendo a ti. Realmente, algo muy importante de la comunicación no es solo el mensaje que uno dice, sino cómo estás haciendo sentir a la otra persona. Te recomiendo muchísimo, cuando te comuniques con alguien, pregúntate frecuentemente, ¿cómo le estoy haciendo sentir? Vamos a hacer ahora una dinámica para practicar este sentir del que nos habla San Ignacio. Recuerdo que cuando yo tenía 16 años había una canción que me encantaba. No entendía por qué en aquel entonces esta canción resonaba tanto en mí. Recuerdo que incluso a esa edad, a los 16 años, le llegué a decir a alguna novia, el día en que yo te dedique esta canción es porque me voy a casar contigo. Dios estaba hablando en ese momento, así yo lo fuese a entender muchísimo tiempo después. Te dejo con la canción, disfrútala. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Cuando decidí ir al seminario, mi papá y mis tíos, que considero sabios, me dijeron que me estaba precipitando. Ni siquiera podía explicarlo, simplemente me enamoré. Tal como un río fluye seguramente al mar, algunas cosas tenían que ser así. Tantos momentos de dudas, tantos momentos en donde no tuve claridad, y ahora tengo tanta claridad. Simplemente tenía que ser así. Esa frase, toma mi mano, toma toda mi vida, tenía una resonancia tan fuerte en mi corazón. Siempre soñé con entregarme por completo a algo. Falling in love with La dinámica consiste
en que si estás escuchando este curso en grupo, que cada uno de ustedes diga cuál es su canción favorita, cuál es esa canción que produce una mayor resonancia en tu corazón. Luego de que la digas, escuchen juntos esa canción y explícales a los demás por qué esa canción es tan especial para ti. Tal vez es una canción que te acompañó en un momento difícil, tal vez es una canción que te recuerda a un ser querido. Conecta contigo mismo por medio de esa canción, que cada uno de ustedes pueda compartir con los demás esa experiencia. Si estás haciendo este curso solo, escucha esa canción. Mientras la escuchas, siente profundamente en tu corazón. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Que la canción sea una oportunidad para conectar contigo mismo. Durante esta conferencia hemos escuchado la pregunta que Jesucristo hace a sus discípulos. ¿Qué estás buscando? Para responder esa pregunta, hemos profundizado en lo que es el discernimiento. Y toda esta conferencia se resume en el primer paso ignaciano del discernimiento, que es sentir. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta experiencia. Que Dios te bendiga.